Pues le damos la cordial bienvenida, un agradecimiento muy especial en nombre del Laboratorio Hacking de Francia, agradeciendo siempre esa disposición, el voto de confianza con nuestro laboratorio, pero principalmente el querer hacer este tipo de espacios de retroalimentación y de educación en salud para seguir ampliando conocimientos, que es de tanta utilidad y tanta ayuda a tantísimas personas. Hoy vamos a tener una conferencia titulada Inteligencia emocional en tiempos de crisis, muy al lugar con tantos cambios que vivimos, con todos estos temas de salud, de tipo social. Bueno, en fin, tenemos cualquier cantidad de aspectos que nos pueden vulnerar y que aquí más que nunca es importante aplicar estos conceptos claves de la inteligencia emocional. Y pues los subtemas que vamos a desarrollar en la noche de hoy habla sobre la filosofía de las personas más fuertes y prósperas. Hoy la doctora nos va a dar un enfoque muy interesante, cómo son esos grandes del mundo para manejar este tipo de crisis emocionales, cómo activar la inteligencia emocional con esencias florales, neurotransmisores de la felicidad. Allí hay algunos elementos neuroquímicos que pueden jugar a favor para ayudarnos a sentir emocionalmente más fuertes, aumentar la resiliencia en procesos de duelos profundos y estrategias para el sueño como un pilar fundamental del sistema nervioso. Pues en la noche de hoy nos va a acompañar una gran profesional, la doctora Natalie Méndez González. Ella es médica cirujana de la Universidad Santiago de Cali, especialista en farmacología vegetal, con más de 15 años de experiencia en su ejercicio y profesión médica, y consideraría yo una de las personas que en nuestro país más conoce el concepto de medicina integrativa. Doctora Natalie, buenas noches, bienvenida. Carlos Felipe, muy buenas noches y una muy buena noche a todas las personas que hoy nos acompañan y que responden a este llamado, que yo diría más que un espacio académico, es la búsqueda de una herramienta para estructurar estrategias para mantener el bienestar y yo diría darnos un camino un poco más seguro hacia la felicidad, porque esa es una de las conceptos que actualmente más nos cuestiona, o sea, qué diferencia hay entre bienestar, felicidad, obteniendo el bienestar tendré felicidad. Bueno, en fin, vamos a plantearlo también. Espero que esta sea una charla interactiva. Como bien lo decía Carlos Felipe, las personas más exitosas que tal vez al final de su carrera, cuando dan el último discurso, cuando dejan la presidencia de una transnacional, qué sé yo, siempre hablan de que los pilares fundamentales en el camino del éxito fueron mantener el equilibrio dentro de la parametrización emocional. Nunca fue lo financiero, nunca fue las estrategias de cómo comercializar o, en fin, o la tecnología, sino mantenerse firme en esa tendencia de autoencontrarse con el equilibrio emocional. Yo he de verdad escudriñado mucho en estos discursos hace muy poco, me llamó la atención esto realmente, yo soy nuevo en esto de la inteligencia emocional, este es un descubrir del día a día, yo solo les voy a dar un abrebocas de precisamente esto, la filosofía de las personas que son más fuertes y felices es a lo que los invitamos hoy, a darse cuenta que nada es tan terrible, que todo puede ser un desafío, que en nuestra vida aparecen eventos negativos, pero que nosotros estamos hechos con las herramientas suficientes para poder plantearnos estrategias, para salir avantes del duelo, para encontrar nuevas soluciones. Esta precisamente es la estructura filosófica que desde hace siglos plantea Epicteto y que nos dice, mire, la forma como usted configura sus emociones, como usted plantea sus pensamientos, es como usted logra dar una determinada conducta. De hecho, si yo retomo la filosofía de Epicteto, él decía, no es lo que nos sucede, sino lo que nosotros estamos pensando acerca de las circunstancias. Es allí en donde este planteamiento tan subjetivo, no dice que tan egoísta, porque siempre estamos señalando las circunstancias, el ambiente, la política, el conflicto, lo de afuera, pero muy poco estamos escudriñando hacia adentro.
los fenómenos de introspección, los que revisan lo que nosotros estamos haciendo, cómo nos estamos comportando, lo que estamos tal vez expresando ante las otras personas, son realmente los determinantes de la resolución de un conflicto o de la prosperidad y, bueno, de todo lo que tiene que ver con el bienestar y la felicidad. Hoy los invitamos precisamente a pensar que sí es posible hacer feliz a pesar de las circunstancias. Así es, cualquiera que sea el desafío, ya sea un desafío financiero, un desafío emocional, un desafío de familia, cualquiera que sea, es posible ser feliz a pesar de esa situación en particular. Esto, como les decía, lo plantea hace muchos años Epicteto, es una de las filosofías más grandes de los psicólogos de psicología cognitiva en Europa, en España puntualmente. Hay médicos que trabajan a través del impacto de la resiliencia y la inteligencia emocional en cirugías tan complejas como cirugías neurológicas y cirugías cardiovasculares, en donde si se entiende que nada es tan terrible y que las circunstancias negativas son solo desafíos, siempre se logrará la prosperidad y salir avante ante cualquier circunstancia. Pero esto no es tan sencillo, esto no es terminar la charla de hoy y decir, oh, ok, bueno, sí, ya estoy que, digamos, pierdo cierta propiedad, pero bueno, no, yo sé que yo a través de mis emociones y de la actitud positiva voy a lograrlo. No, esto es un plan muy bien estructurado y es un plan que efectivamente inicia en esa dinámica neuroquímica cerebral que me predispone a comportarme de X o Y forma frente a las circunstancias, que hace que tenga o no equilibrio emocional, que mantenga durante el tiempo un estado de ánimo y que efectivamente esto logre que yo pueda proyectar estrategias específicas frente a las circunstancias. O sea, no es simplemente el querer hacer, sino efectivamente estructurar un plan, un proyecto específico para lograr desarrollar y sacar del problema o salirme del problema ante cualquier circunstancia. La ciencia que actualmente trabaja este tema, y quiero que los que estén interesados de su crecimiento personal, porque esto hace parte del proceso de crecimiento personal, y muy bien, aplaudo a los que trabajan en farmacias naturales, en tiendas naturistas, tal vez si nos acompañan trabajadores de la salud. Es muy importante empezar por el crecimiento individual, porque es imposible ayudar a otros si no mantenemos nuestra salud, si no mantenemos el equilibrio. ¿Cómo es posible que le podamos hacer una asesoría muy bien direccionada a un paciente que esté ansioso, deprimido, cargado de estrés, si de igual forma lo estamos viviendo? Tal vez tengamos una actitud hostil, displicente, no demos un buen servicio, porque son esas cargas emocionales las que nos llevan a que cuando entremos en contacto con otro, pues no sea una relación de conciliación, de ayuda, sino más bien de rechazo o, como lo decía, de hostilidad. Entonces, lo que más nos ocupa hoy es entender cómo podemos realmente llenarnos de esas herramientas que nos van a hacer posible esta premisa de que sí se puede ser feliz a pesar de lo que suceda. Pues la neurociencia afectiva es la que actualmente más habla y estudia acerca del comportamiento cerebral, de cómo la dinámica de las sustancias químicas cerebrales y ciertas áreas en el cerebro promueven el bienestar. Si nosotros logramos, cuando vienen pensamientos negativos, retomar pensamientos positivos, proyectarnos a un futuro ilusionante y tener, por supuesto, esa capacidad de estructurar proyectos viables, el cerebro logra activar ciertas áreas, mantener la producción constante de sustancias químicas como dopamina, serotonina, oxitocina, vasopresina, sustancias que ayudan a que precisamente se mantengan activas estas áreas específicas y nosotros tengamos la capacidad de salir tal vez de ese trance negativo de tipo emocional y proyectarnos hacia una solución viable para esa circunstancia. Somos lo que pensamos. Esto es también una de las estructuras filosóficas más importantes, sobre todo del taoísmo y del budismo. Estas dos ramas, diría yo, no son espirituales, son unas ciencias ya muy bien estructuradas. Eso maneja, por supuesto, el equilibrio mental, el equilibrio espiritual,
son tendencias que ayudan al autocrecimiento, pero que actualmente cuando lo trabajamos en Occidente, porque estas son dos corrientes orientales, cuando lo trabajamos en Occidente y queremos, como siempre, por nuestro pragmatismo, pues verlos desde la perspectiva de la comprobación, de la medicina basada en la evidencia, estos científicos del comportamiento humano, que son los budistas y los taoístas, plantean que la estructura de pensamiento, tanto las ideas, las emociones, los proyectos, nos condicionan precisamente a determinada conducta. Somos lo que pensamos, somos lo que hablamos. Esto es sumamente importante también entenderlo. Una frase coloquial es: las palabras se las lleva el viento. Yo diría que es una de las frases o dichos más mentirosos que existe, porque todo lo que nos decimos, ¿sí?, cuando hablamos con nuestro interior, o lo que escuchamos a través de personas que se supone nos tienen cierto aprecio o nos dan cierto valor, o tal vez un encuentro ocasional y tenemos un choque de palabras, pueden transformar nuestra conducta. Entonces, las palabras no se las lleva el viento, las palabras generan pensamientos, determinan conductas, y por eso debemos ser tan cuidadosos con el diálogo interno, ese diálogo mental constante, y por supuesto nuestra interacción de palabras con las otras personas. Debemos construir a través del diálogo, a través de una actitud positiva, una actitud respetuosa. Yo digo que efectivamente uno no debe amar a todo el mundo, ¿sí? Esto efectivamente es válido, yo no tengo por qué querer a todo el mundo, pero sí procurar tratarla con el valor que yo quisiera ser tratado. Esa es una de las mejores herramientas de mantenerse en equilibrio emocional. Si nosotros pretendemos que otros nos valoren, también la estrategia está en valorar a esas otras personas, tratar con respeto, tratar con consideración, y eso viene desde la forma como hablamos, cómo les planteamos ciertas propuestas, cómo manejamos el ambiente, digamos, en el caso de los chicos en su escuela, de los adultos en el ambiente laboral. La forma como nosotros estructuramos el diálogo con el otro hace precisamente que haya esa interacción valorativa, afectiva, así no se quiera, pero el respeto y el valor que se le da a la otra persona parte de esa necesidad constante que tenemos de ser valorados. Entonces, esas son premisas de la neurociencia afectiva, muy importante además para mantener una interacción positiva entre ese diálogo mental que a veces nos tortura, que a veces genera sufrimiento autoinducido, pero que si nosotros logramos apagar ese switch de el diálogo mental, de estar creyendo que yo sé lo que piensa el otro de mí, que yo sé que está planeando un proyecto tal vez macabro contra mí, y eso es algo que todo el tiempo estamos hablando, sino que lo transformamos por qué puedo hacer yo, cómo puedo yo tener otro tipo de actitudes, qué es lo que desde mi perspectiva, qué es lo que realmente puedo cambiar, porque yo no puedo cambiar al otro, ni lo que piensa, ni lo que siente. Desde mi perspectiva puedo generar un cambio en lo que me rodea. Realmente es a partir de nuestro cambio, de nuestro pensamiento, de nuestro diálogo, que se generan los cambios definitivos. Un concepto muy válido, y que esto ya ustedes lo pueden documentar y leer en libros tan extraordinarios de un psicólogo que por lo demás él es muy controversial, ustedes lo pueden buscar en YouTube, ustedes pueden leer sus libros, pero es uno de los psicólogos europeos que puedo decir que ya tiene 2 bestsellers en psicología cognitiva, tiene más de 5 libros que trabajan en construcción a través de la racionalización emocional, y es el psicólogo Rafael Santandreu. Él tiene varias obras: El arte de no amargarse la vida, precisamente Nada es tan terrible, que es precisamente una forma de vida, pensar así, nada es tan terrible, Cómo ser feliz en Alaska, Las gafas de la felicidad, y sé que ahorita tiene una nueva obra, pero se me va el título. Este psicólogo que conduce precisamente hacia este proceso de racionalización emocional, enseña que gran parte de esa tortura mental que mantienen los seres humanos es porque ha vinculado el bienestar con la felicidad.
Creemos que saciar nuestros sentidos con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que probamos, con lo que palpamos, estamos dándonos felicidad. O sea, que cada vez creemos necesitar más cosas, comprar más cosas, tener más personas a nuestro alrededor. Un ejemplo, en el caso de las mujeres, si llegaron a los 30 años y no están casadas o no tienen una pareja estable o no tienen hijos, pues entonces ya empiezan a frustrarse. Él tiene un modismo, porque esta palabra realmente no creo que exista, no existe realmente, es una necesititis aguda. Estamos llenos de necesidades creyendo que esa es la forma correcta de buscar la felicidad. Y esta es la interpretación inadecuada que existe. Lo que tenemos y lo que trabajamos a través de los sentidos es lo que nos brinda bienestar, pero no nos da la felicidad. La felicidad es algo un poco más trascendente, tiene que ver con la tranquilidad, tiene que ver con el amor que se da a través de la convicción, no el amor superfluo, no el amor pasional, sino que es el amor de convicción y de decisión, que es el más estructurado y el que logra dar la estabilidad real a nivel emocional. Entonces, todo esto es lo que se conjuga en un concepto de racionalización emocional, dándonos cuenta que no necesitamos tantas cosas, no necesitamos ser valorados, necesitamos trabajar en un autorreconocimiento permanente, en estrategias constantes de autoaceptación y constantemente traer a nuestra mente lo que nos hace felices, no lo que nos entristece, nada de traer pensamientos del pasado, nada de proyectarnos en un futuro desolador, oscuro, o que no va a ser posible, no, siempre pensar en que es posible, que tenemos las capacidades, que estamos hechos para crecer, y estos son los pensamientos que todos los días, así como usted se ocupa de ir a un gimnasio, de alimentarse bien, de consumir agua, también su mente debe trabajar en una estructura de ejercicios permanente, diciéndose que usted es el mejor y no es una mentira. Si usted está procurando aprender un nuevo idioma, si usted está haciendo una especialización, si usted está estudiando un bachillerato, qué sé yo, así tenga una avanzada edad, qué sé yo, en fin, si usted está trabajando en su construcción, si usted hoy está en esta charla, es porque efectivamente usted tiene un propósito grande en su vida. Usted quiere cambiar para ser mejor esposo, para ser mejor hermano, para ser mejor hijo, para atender mejor a sus clientes. Estos propósitos son los que llevan precisamente a que usted esté con esa perspectiva positiva, con esa proyección positiva en el futuro y deje de atormentarse tal vez con un presente que no promete mucho. A veces uno dice, no, manténgase en el presente, pero es que uno mira alrededor y uno dice, bueno, es complejo, es desafiante, pero bueno, voy a trabajar en él, voy a ser mucho más estratégico, voy a conseguir esto, lo otro, estudios, cursos, en fin, esto hablando desde la perspectiva intelectual y por supuesto de construcción personal. Hay otro concepto que este es un concepto que ya lo manejan otras corrientes filosóficas y es el concepto de enfrentamiento. Hay una frase que realmente es muy válida en lo que tiene que ver con inteligencia emocional y es que lo que se resiste persiste. Si usted se resiste a ser amable con una persona, tal vez a interactuar de una forma conciliadora con un compañero de trabajo, si usted se resiste a terminar una relación, si usted se resiste a que sus hijos se independicen, si usted se resiste tal vez a dejar ese negocio, aunque usted vea que va muy mal, pues esto va a generar mucha más carga emocional. En el momento en que usted genera, en vez de resistencia, aceptación, le da a su cerebro una oportunidad de crecimiento. En el momento en que soltamos lo que se supone necesitamos constantemente o lo que amamos incondicionalmente, sin esta estructura de racionalización, estamos generando fenómenos muy, muy complejos como los apegos, que veremos más adelante cómo los apegos nos sujetan a emociones negativas permanentes y hacen que no solo seamos infelices, sino que hagamos infelices a otras personas. Una estrategia que les invito para el proceso de racionalización emocional es no cuestionarnos por qué,
¿por qué está tan mal el país? ¿Por qué no me sale bien el tema de las parejas? ¿Por qué mis hijos no me hacen caso? No, gestionar constantemente el para qué de cada situación que vivo, de cada circunstancia. El para qué es construir. El para qué precisamente es la pregunta del desafío. ¿Para qué estoy viviendo esto? Tal vez me sucedió algo negativo porque yo tenía que formarme, ser más fuerte, estudiar otra cosa, vivir en otro lugar, vivir situaciones diferentes. Ese es el para qué. No, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo soy tan bueno? ¿Por qué si yo lo he dado todo? No, es ¿para qué efectivamente me está sucediendo esto? Es porque vienen mejores cosas, grandes cosas, situaciones que me van a generar precisamente crecimiento, crecimiento financiero, crecimiento emocional. Y podríamos decir, bueno, no, pero es que esto suena muy bonito. Por supuesto, suena bonito y parece difícil enfrentarlo, pero precisamente este es un camino de construcción. Con esta charla no vamos a dejar de ser infelices, ni se nos van a acabar los duelos, no, pero con esta charla vamos a sembrar la semilla de la inquietud. Vamos a tener con esta charla tal vez una chispita que nos va a decir, ok, yo tal vez no tengo que ser tan negativo, puedo pensar que puede ser diferente, o en fin, esta pareja que tengo realmente, ¿será que vale la pena que yo sufra tanto? ¿O será que mis hijos son realmente inquietos? ¿O es que yo soy muy intenso? ¿Sí? Siempre cuestionarnos el para qué, valorar la circunstancia, darle el valor realmente que se merece y a través de esta valoración estimar nosotros qué proyección hacemos frente a la misma. Es importante entender, y esto lo saqué textual, de Nada es tan terrible, que es una de las obras del doctor Rafael Santandreu, que dice, si no podemos ser felices de una manera, lo seremos de otra. Esto tenemos que también decírnoslo constantemente. Si no es este proyecto, vendrá un nuevo proyecto. Es esto como logramos entender que las crisis y las situaciones negativas siempre ofrecen diferentes maneras de crecer, de crear, de disfrutar, de conocer nuevas personas, de valorar las circunstancias. Las crisis nos enfrentan precisamente a situaciones que tal vez no teníamos proyectados, que no esperábamos, pero que hacen que seamos mucho más estratégicos, mucho más fuertes, y precisamente de ahí es que empieza el disfrute, empieza una proyección mucho más enfocada, mucho más positiva. Entonces, siempre se puede ser feliz de una manera o de otra. Esto depende del desafío o de las circunstancias. Pero si estamos constantemente rumiando ese por qué es que está pasando esto, por qué es que no se logra parar el tema del COVID, por qué es que no logramos superar esta crisis política y social. No, ¿qué es lo que está pasando con esta nueva situación? Y por supuesto, si son situaciones que entre comillas no dependen de usted, sino que lo que nos gusta siempre no es que depende del presidente, del Senado, de los gobernantes, de los que no hacen bien las cosas, de los que no protestan de una forma adecuada. No, ¿qué cambio puede generar usted? El cambio mínimo que usted puede hacer es dejar de verbalizar de manera negativa, dejar tal vez de enviar información que genere más violencia, más debate, y ponerse a pensar, bueno, yo en esta nueva circunstancia, ¿qué puedo hacer para que funcione mi ambiente inmediato? Que funcione tal vez mi parte laboral, cómo me preparo un poco más, si yo no puedo salir tal vez por el tema de la situación del COVID, de este tema de los bloqueos en ciudades en donde todavía esto está complejo, pues entonces yo voy a buscar cursos en internet, que hay muchos cursos que son gratuitos. Si usted busca crecer en su parte laboral, pues aprenda un segundo idioma. Si ya sabe un segundo idioma, pues aprenda un tercer idioma. Si usted es financiero, pues van a haber cursos también de tipo financiero. Si usted le gusta el tema de salud, en fin, siempre hay una forma de construir un mejor futuro. Siempre hay una forma de generar un futuro ilusionante. En esta estructura de la filosofía del enfrentamiento viene uno de sus adversarios. Yo diría de la filosofía del enfrentamiento, uno de los que más contrarresta la capacidad que usted tiene de entender que si usted se resiste, persiste la circunstancia, son los apegos. Cada vez que usted se niega
a renunciar a cualquier situación, a la que sea, en situaciones financieras, situaciones afectivas, cualquiera que sea. Usted está bloqueando la capacidad de crear nuevos retos. Si usted sujeta a esa persona, porque si usted sin esa persona se muere, pues resulta que usted pierde su capacidad de generar estrategias para amarse un poco más, para cuidarse un poco más, para abrirse a otras posibilidades, no necesariamente nuevas parejas, pero sí otras posibilidades, y es allí donde usted mismo está generando bloqueos de crecimiento, porque no es nada más, yo diría, limitante que esa capacidad que tenemos constantemente de creer que una casa, que una persona, que un trabajo, que un vehículo, que un amigo es el responsable de nuestra felicidad. Somos nosotros con nuestras capacidades, con nuestra estructura, tanto mental, emocional como física, los que determinamos nuestra felicidad. Entonces no está afuera, está adentro. Y precisamente los apegos es de afuera. Desde ahí está partiendo el error de base. La abundancia de la vida requiere saber ser felices en cualquier situación. O sea, si nos toca vivir con limitaciones económicas, está muy bien. Yo estaré planteándome estrategias para que esta situación cambie. Si yo estaba acostumbrado a un apartamento de 200 metros cuadrados y ahora tengo que vivir en 40 metros, pero esto puede cambiar la forma como viva en unos meses, en unos años, vale la pena enfrentar esa situación. La abundancia no es lo que tenemos, sino lo que estamos creando constantemente como una posibilidad de crecimiento. Esa realmente es la verdadera estrategia. Y es ahí donde entendemos que si hoy tenemos poco, de acuerdo a nuestro diálogo mental, a nuestra racionalización emocional, es que tendremos mucho tal vez en un futuro. Y no mucho quiero decir muchos carros, muchas casas, no. Tendremos mucho del entendimiento del cómo ser, cómo crecer, cómo proyectar y por supuesto cómo ayudar. Porque si existen pilares fundamentales en el crecimiento personal, también es nuestra interacción positiva con otras personas, la ayuda mutua, la humildad, la gratitud, que hacen parte precisamente de esas estrategias que nos permiten, a través precisamente de este crecimiento emocional, proyectar lo mejor de nosotros. Entender que nuestra felicidad no depende del dinero, no depende de estar acompañados, no depende de nuestros amigos, de los maestros, de nuestro jefe, ni siquiera de ser amados y valorados. Todos esperamos esto. Todos decimos, no, es que yo soy muy buena mamá y yo por eso espero que mis hijos me agradezcan y me ayuden más adelante. Y es que yo soy un excelente esposo, entonces mi esposa tiene que estar en mi casita esperándome con la comidita caliente. No, estas son estrategias sociales, culturales, que a veces precisamente perpetúan esta condición de los apegos y de la dependencia emocional. No, realmente la felicidad depende de nuestra fortaleza, ojo con esta frase, racional, emotivo, conductual, de la forma como pienso, de la forma como estructuro lo que pienso, porque a través del pensamiento yo puedo gobernar mis emociones y de acuerdo a esa conjunción de pensamiento y emoción yo proyecto determinada conducta. Esto precisamente nos dará la libertad de ser felices realmente, no ser feliz con lo que tengo, no, ser feliz porque yo manejo mi mente. Uno de los filósofos que en este momento se me va, estoy buscando aquí en mis apuntes, que decía que quien maneja su mente es mucho más fuerte que quien maneja 1000 hombres. Esto es algo tan complejo y tan profundo que muchas veces creemos tener el poder en nuestros hijos, en nuestra familia, pero no tenemos siquiera la capacidad de gobernar nuestras emociones, de gobernar la ira, la frustración, el mal humor, ¿sí? La forma de respuesta hostil, ¿sí? Pero entonces sí creemos que podemos mandar y dar determinados parámetros. Esto yo diría que es lo más incoherente desde la perspectiva de liderazgo, pues de un CEO o de una persona que tenga que llevar, digamos, un colegio o una empresa. Lo más importante siempre es gobernarnos a nosotros mismos a través de emoción, pensamiento y conducta y, por supuesto, dar un aporte a lo que nos rodea.
Una pregunta que pueden estarse haciendo ustedes en cuanto a los apegos y todo este tema de la filosofía del desprendimiento es ¿hasta qué punto hay que renunciar? Pues muchos filósofos, tanto digamos, filósofos que trabajan este tipo de metodología racionalista, dice que se debe renunciar a todo, porque todo lo vamos a perder, ¿sí? Incluso la vida. O sea, si partimos de esa premisa que perdemos lo más preciado de nuestra vida, pues precisamente es eso es lo más vulnerable, es lo que ya de hecho sabemos que en algún momento vamos a perder. Entonces, ¿por qué no vamos a estar dispuestos a perder un auto, a perder un empleo, a perder una posibilidad de estudio? En esto es muy importante entender que la premisa fundamental es la felicidad y no lo que, entre comillas, intermedia esa respuesta de bienestar y la búsqueda de esa felicidad que parece nunca estar al alcance. Nos dice el participante Afranio, nos dice, no recuerdo el filósofo, pero sí recuerdo lo que decía para llenar tu cerebro y tu mente, vacía tus bolsillos para que tu cerebro y mente llenaran tus bolsillos. Muy bien, es una muy bonita frase, por supuesto que sí. Estamos precisamente de los apegos que uno diría no es posible, de los apegos que tienen mayor peso en todo lo que tiene que ver con disfunción emocional, son los apegos materiales. ¿Sí? Es lo que no trasciende en la vida de los seres humanos, pero así es, tenemos muchos apegos a lo económico, tenemos apegos a las apariencias y esto realmente es lo que determina en muchos casos el tener o no determinado grado de sufrimiento. La propuesta de hoy, entonces, con Hacking de Francia, es que ustedes logren procesos de adaptación emocional, procesos de adaptación emocional que le brinden calidad de vida, que usted pueda decir, efectivamente, yo no vivo ni con apegos, ni con crisis de desprendimiento, porque aquí viene una de las manifestaciones que más está generando precisamente toda esta convulsión social y son los síndromes ansiosos. Los síndromes ansiosos son el estallido precisamente de ese descontrol de pensamiento, emoción, conducta. Cuando no hay un equilibrio entre pensamiento, emoción, conducta, hay una sensación irracional de expectativa negativa. Viene siempre algo malo, ¿sí? O viene la quiebra, o viene una agresión por parte de otro, o definitivamente esto no va a salir, o siempre esto está mal. Esa precisamente es la disociación del pensamiento, la emoción y la conducta que nos lleva a un estado permanente de ansiedad. Y esta ansiedad es precisamente un cortocircuito permanente entre sustancias químicas que generan bienestar y las que generan estrés, angustia o disconfort. Por un lado, tenemos efectivamente la serotonina, la dopamina, que nos equilibra, que nos regula, que nos ayuda a tener esa perspectiva positiva, pero por el otro tenemos la adrenalina, el cortisol, elementos tan neurotóxicos y tan negativos como el glutamato, que generan cambios químicos cerebrales que no le permiten que usted tenga una perspectiva positiva. En ocasiones, nada de lo que sucede puede llegar a ser, llevarlo a la felicidad. Cuando se entiende que debo renunciar hasta la vida, puede llevarse a no querer hacer nada por no llevarse a no querer hacer nada porque sé que me voy a morir. Efectivamente, Luz Marina, cuando uno no ha logrado tener estrategias de racionalización emocional, pues puede quedarse acostado y decir, bueno, finalmente aquí como que no pasa nada, yo igual haga o no haga, pues me puedo quedar aquí, que si voy a perderlo todo, pues hasta la vida, entonces no me muevo. Ok, esto puede ser una perspectiva y sucede, Luz Marina. Yo he tenido pacientes, yo llevo 17 años ejerciendo mi carrera. Nunca me he demorado menos de una hora con mis pacientes. Nunca, nunca, nunca en estos 17 años. Y lo primero que evalúo en mis pacientes es su comportamiento emocional, su conducta, su perspectiva
de la vida. Siempre lo hago antes de pasar al ámbito físico. Me gusta escucharlos. El 70% de mi consulta es escuchar qué le pasa a mi paciente. Por eso he podido en muchos casos, yo diría en más del 80%, siempre llegar a un diagnóstico asertivo con mis pacientes, porque me gusta escucharlos. Y efectivamente hay personas que no logran hacer esa conjugación emocional, pensamiento, conducta y proyección, que esa es la que hace falta en tu comentario. Sí, efectivamente, pues yo para qué, yo renuncio a todo y hasta la vida, entonces yo para qué me esfuerzo. Sí, esto sí sucede. Aquí es donde nosotros tenemos que generar procesos de racionalización emocional, determinar pensamientos positivos y por supuesto visualizar un futuro ilusionante. Porque si nosotros decimos, bueno, finalmente voy a perder la vida, entonces yo qué me pongo a hacer, pues realmente esto va a trazar precisamente un camino que yo diría más un camino de humo, un camino de nubes, pero no un camino aterrizado, un camino que me proyecte hacia un crecimiento y por supuesto un crecimiento no solo individual, sino de todo lo que me rodea. Pero así es, así es. Muchas veces puede hacerse ese tipo de lectura, pero por eso es que nos preparamos, por eso les doy herramientas. El psicólogo Rafael Santandreu, 4 obras extraordinarias. Tengo otro que me sirve para empezar todos los días. Mi día es el doctor Mario Alonso Puig, es español también, es médico. Él también trabaja en neurociencia afectiva, tiene mucho conocimiento de diferentes ramas emocionales, por supuesto tiene demasiado conocimiento en neuroquímica, ustedes lo pueden escuchar, ustedes pueden escucharlo con el propósito de entender que la racionalización continua ayuda precisamente a cambiar esa perspectiva negativa y a veces de pobre proyección. Las fases emocionales del día. Esto es algo que ustedes deben tener en cuenta. En ocasiones, cuando inicia el día, nos levantamos ilusionados, emocionados, pero a medida que pasa el día, empieza la angustia, la ansiedad. O como esta persona del video, desde que se levanta está angustiado, está agobiado. Esto es lo que llamamos tortura mental. No sabemos qué le está pasando a esta persona. Lo cierto es que no lo está manejando de forma adecuada. No sabemos qué hay detrás de esa expresión de desasosiego, de tristeza, de incertidumbre, pero podemos sí entender que si desde que nos levantamos así suceda lo que suceda, damos gracias solo por ese milagro que es estar vivos, porque para los que están un poquito actualizados, o yo sé que ahora con las redes sociales todos nos damos cuenta de lo que sucede a nivel mundial. En Miami, Florida, se desplomaron 2 torres de unos edificios y muchas familias hoy en Colombia se levantaron diciendo, oh, bueno, perdí a mi hermano. Personas tan famosas como Quique Santander perdió un familiar en esta situación. En fin, muchas personas que hasta cercanas a mi familia, pues vivieron esta situación muy complicada. Entonces, el despertar, esta situación se dio a la 1 de la mañana, el desplome de estas torres. Entonces, el despertarnos al día siguiente es realmente una situación que nos debe obligar a dar gracias, a decir gracias por estar vivo, gracias por levantarme de esta cama, gracias por no tener frío, en fin, dar gracias. La gratitud es una de las mejores estrategias precisamente para reducir ese estrés crónico, para reducir esa tortura mental y empezar a manejar efectivamente unos patrones disociados de conducta que pueden manifestarse con depresión, con ansiedad, con trastornos obsesivos, que llevan precisamente a que nosotros dejemos de gozar la vida y estemos constantemente en sufrimiento. Esto es lo que lleva precisamente a la tortura mental y a no tener estrategias sólidas, verdaderas herramientas para racionalización emocional. Aquí no se trata entonces de que no se sientan emociones negativas, no, por supuesto, vamos a tener duelos, vamos a tener que confrontar situaciones que no nos gustan. La situación es que nosotros vamos a tener la situación negativa, pero no vamos a exagerar sobre las mismas, ¿sí? En ocasiones tenemos una circunstancia y decimos, bueno, porque a mí me va a quebrar, me va a hacer mal, esto va a seguir, esa es la exageración. Efectivamente, me hicieron algo negativo y yo tengo que pensar, bueno,
cómo voy a responder de la mejor manera a esta situación y no me torturo frente a esto que estoy viviendo. Esto es lo que se conoce como control mental. El control mental es un desafío permanente. Es que cuando venga ese pensamiento negativo, usted va a traer un pensamiento positivo, usted va a traer una idea ilusionante y así vamos trabajando como en el gimnasio todos los días, que hacemos cardio, que hacemos pesas y vemos cambios en nuestra estructura física, pues igual pasa con la mente. Cuando usted está proyectando un pensamiento negativo y trae uno positivo, trae una idea ilusionante, inmediatamente esta emoción negativa pierde fuerza, pierde valor y usted logra seguir con su día a día, seguir con sus proyectos. Así le estén diciendo, mire, es que no es posible. Usted piensa, claro que es posible. Yo tengo las herramientas, yo tengo las estrategias, yo tengo la capacidad. Y tú, se anula. Es algo como por arte de magia, desaparece. Pero si usted permite que esa situación negativa crezca y persiste con esa rumiación negativa de sus pensamientos, pues vienen los miedos, viene la angustia, viene la desconfianza y un fenómeno terrible, terrible, que es la anticipación. Si ustedes pueden salir corriendo de la anticipación, esa es una de las mejores herramientas de racionalización emocional. Anticiparme es, no, mañana va a ser un día terrible, no, mañana mi jefe va a estar peor que nunca, mañana mi pareja va, bueno, en fin, esa es la anticipación. Usted está creando un futuro que no tiene la capacidad de enfrentar, un futuro negativo, no, olvídese de la anticipación. Usted vive con ilusión esto que le está sucediendo y se proyecta al futuro como una situación positiva, un futuro, como yo lo he dicho ya en videos, en mensajes, un futuro ilusionante. Esta es la mejor estrategia, porque resulta que si le damos permiso a estas emociones negativas y crean miedos en nosotros, crean desconfianza en nosotros mismos, pues resulta que aquí esto ya viene a generar cambios mucho más profundos. Los miedos generan activación del sistema nervioso autónomo y por eso nos dan palpitación, sudoración, temblor distal, ¿sí? Adicional, hay cambios en estructuras cerebrales como la amígdala cerebral, que es la que guarda las vivencias negativas. Hay neurofisiólogos que dicen desde el vientre materno, que se guardan desde el vientre materno, ya esa amígdala está guardando por allí información y es la que le recuerda cuando usted tiene una nueva cita, ¿sí? Con una persona agradable y cuando usted se sienta con esa persona agradable dice, uy no, esta me va a salir igualita a la anterior. Entonces ahí es donde no está actuando Pepito Pérez, sino la amígdala de Pepito Pérez, que le está diciendo, es que le fue mal, a usted no le va a ir bien, ¿sí? Usted va a una entrevista de trabajo. No, 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 pero es que efectivamente a mí nunca me ha ido bien, porque es que yo tartamudeo en las entrevistas de trabajo. No está hablando María Marín, sino que está hablando la amígdala de María. Esta es una parte que tenemos que bloquear. Y precisamente las esencias florales, los suplementos dietarios trabajan en esas áreas, bloqueando los neuroquímicos que estimulan la amígdala y trabajan tal vez de manera pobre en otras áreas cerebrales. Pero las esencias florales, tal vez con principios de estimulación dopaminérgica, van a áreas como la corteza órbito-frontal izquierda que le dice sí es posible que esta nueva pareja sea mucho más detallista, le ayude más en la casa, quiera trabajar con usted en conjunto, le ayude a crecer. ¿Sí? Esa es la corteza órbito-frontal izquierda, que le dice efectivamente el futuro puede ser mucho mejor. Entonces, esto lo tenemos que manejar, por supuesto, tenemos que entrenarnos todos los días con el proceso de racionalización y hoy Hacking de Francia nos trae precisamente un abanico de posibilidades que estimulan áreas cerebrales que le ayudan a que efectivamente usted sea mucho más positivo, que enfrente las circunstancias de una manera diferente, que se valore y valore a las personas que le rodean y, por supuesto, que todos los días esté racionalizando y esté dando el valor a las emociones, el valor que se merece cada una de esas emociones. Porque cuando usted sobrevalora lo negativo, vienen las enfermedades psicosomáticas. La obesidad, porque usted se alimenta muy mal. Cuando usted está ansioso, usted come chocolate, azúcar, usted come carbohidratos complejos, en fin.
Vienen los dolores, como la fibromialgia, que es el dolor crónico por excelencia, y actualmente lo estamos viendo en personas muy jóvenes, precisamente porque la base son los trastornos del sueño y los síndromes ansiosos, cefalea atencional, los mismos trastornos del sueño, muy delicado este aspecto cuando se vincula a los duelos, porque los trastornos del sueño hacen que el proceso de superación sea un poco más complejo. En fin, todo esto que se proyecta a nivel físico, pero se creó con un pensamiento. Una pregunta, un cliente me comenta que cuando se alegra y se ríe, dice que le duele mucho la cabeza. Oh, bueno, Franio, no sé, a veces son procesos también de somatización. Yo me río con una frase con la que crecí. Yo me acuerdo que un familiar muy apreciado desde que era niña me decía, ojo, que por cada risa hay una lágrima, ¿sí? Entonces yo decía, no, pero ¿cómo así? Entonces yo más bien no me río porque entonces si me río mucho van a venir muchas lágrimas, ¿sí? Y yo sé que hasta en canciones, hay una canción muy buena de salsa que lo dice. Bueno, pues la canción es un poco más negativa porque dice que por cada risa hay 10 lágrimas, eso dice la canción, y eso cuando uno está en fiesta, la baila y la canta, y eso le trabaja en el inconsciente. Pues muchas veces sí, nos cuesta eso, nos cuesta la alegría, proyectamos de forma negativa. Claro, Franio, que yo le descartaría a este paciente un síndrome tensional, una alteración física primero, una de las más importantes cuando uno se ríe y da cefalea casi de tipo tensional, es una alteración en la articulación temporomandibular, tiene que estudiarlo un maxilofacial. Se le descarta lo físico, pero si usted le escudriña más a ese cliente, a Franio, probablemente tenga allí un método de racionalización negativa, que es, un ejemplo, le pasa algo bueno, ¿sí? Le cayó un negocito, es comerciante y le cayó un dinerito. Ay, no, esto me pasó, esto bueno, ¿qué será lo que viene? Ahorita viene algo terrible desde que me pasó esto bueno. A veces racionalizamos así, ¿sí? Tuve un buen gesto de una persona, ay, ¿qué querrá esta persona de mí? Ahora, ¿qué me irá a pedir? No valoramos de manera negativa lo bueno que nos sucede. O sea, a veces nos resistimos a la felicidad. ¿Sí? Tenemos una buena pareja o tenemos un buen amigo y empezamos hasta a desconfiar de esas personas que son buenos elementos en nuestra vida. Entonces, la racionalización también a veces nos lleva precisamente a la desesperanza. Y más en tiempos de crisis, en donde no sabemos en quién confiar, no sabemos qué más sigue. Esto es supremamente importante entenderlo como desafíos y no como problemas, porque precisamente allí es donde la falta de racionalización positiva viene a generar situaciones bastante complejas. ¿Complejas como qué? Si nosotros no tenemos un adecuado control mental, pues vienen procesos negativos, tan negativos como los celos. Los celos son proyección de control obsesivo. Obviamente, si usted tiene celos con evidencias, pues no lo haga manifiesto, simplemente retírese. Esto ya no va a ningún lugar. Pero si usted está viendo cosas donde no las hay, es su tortura mental la que está generando precisamente este determinismo que se conoce como control obsesivo. Hace parte precisamente del pobre control mental. Las creencias irracionales que llevan muchas veces, o más bien, que detrás tienen inseguridad, baja autoestima, temor a la pérdida. Todo esto está vinculado precisamente con el control obsesivo, con los celos. La persona que es celosa es insegura, siempre está pensando que va a perder a esa persona y que si no tiene esa persona, pues va a morir si no la tiene. Y esto se ha estudiado y realmente esto tiene un componente tanto de tipo químico como de tipo estructural a nivel cerebral. Por eso es importante lo que hoy vamos a plantear como estrategias de suplementación, porque a veces las personas dicen, mira, es que yo trato de ser positivo, yo trato de soltar esto que a lo que me ha aferrado y no puedo. ¿Por qué sí? Porque hace falta sustancias que le den ese impulso a las áreas específicas para que usted pueda hacer un buen proceso. Tengan en cuenta que felicidad es diferente al bienestar. El bienestar es la casa, la camita caliente, el bienestar es tal vez viajar en avión en primera clase, en fin. Esa no es la felicidad. La felicidad no colma los sentidos. La felicidad colma el corazón, nos hace sentir llenos, plenos,
en todas las áreas, no solo en lo físico, no solo en lo superficial, es en todo, en toda la plenitud del ser humano. Entonces, importante entender que precisamente esa felicidad no depende de afuera, no depende del dinero, no depende de ser aceptados, de ser amados, de que nos quieran en el trabajo, en el colegio, no. Efectivamente, nosotros tenemos la capacidad de ser felices desde el interior. Esa es la propuesta. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo llegamos a ser felices a pesar de las circunstancias? Pues ya lo decimos, autogestionar nuestras emociones, nuestro pensamiento y hacer una proyección de conducta positiva. Lo ideal siempre sería antes de que aparezca la crisis, antes de que aparezca el desafío, tener nosotros ya capacidad de racionalización emocional. Ahora hablemos precisamente de optimizadores de la salud, aquellas herramientas que van a jugar en esa neurona, en ese cerebro, para que usted realmente logre cambiar la forma como piense, para que su estructura mental, para que sus pensamientos le brinden la capacidad de tener un futuro prometedor y no lo arruinen en el camino. También es importante, si no logramos racionalizar, vamos a estar incómodos, vamos a estar enfermos, como ya lo dijimos, no dormimos bien, estamos fatigados, estamos inconformes constantemente. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos precisamente un autocontrol, pero aquí les pongo la segunda estrategia, la regulación. En el autocontrol, recuerden ustedes, cambiar pensamientos negativos por positivos, sí es posible, sí es viable, gracias por esta situación. A veces vemos, digamos, situaciones complejas, perdí un negocio, perdí dinero, no, algo mejor viene. ¿Para qué me está sucediendo esto? Para que sea más estratégico, para que sea más cuidadoso, para que ponga más atención, siempre tener esas estrategias y pensamientos de autocontrol. Y la regulación, pues efectivamente, viene ya dándole a usted, al cerebro, lo que él necesita para ver de manera diferente, para percibir de manera diferente y para que su cerebro también funcione de manera diferente, sobre todo en estas crisis en donde el titular del periódico cuando nos levantamos es ¿habrá confinamiento nuevamente? O por favor mire los bloqueos o la gasolina ha aumentado, en fin. Entonces, estas son cosas en donde tenemos que entender que todas estas circunstancias se vuelven desafíos si esas son las perspectivas que le damos, si esa es la perspectiva que nosotros tenemos la capacidad de crear en cada circunstancia. Pero si nuestra estructura cerebral, si la corteza, si los núcleos, las amígdalas, todo esto que ustedes están viendo en esta diapositiva y las sustancias químicas no funcionan bien, pues a veces se hace muy difícil estos mecanismos de regulación neuronal. Y son precisamente estas sustancias químicas, estos neurotransmisores que comunican entre neurona y neurona la información que usted quiere llevar. Si usted quiere realmente ser feliz, ser próspero en cualquier circunstancia, pues necesita precisamente elementos que manejen la situación, que lo lleven al equilibrio, que le generen una sensación de relajación. En ocasiones necesitamos una chispita, un estimulante que nos regule esa respuesta negativa que tenemos ante ciertas circunstancias, también que nos ayude en la parte sexual, que hace precisamente, yo diría, hace parte el listadito cuando uno dice, bueno, ¿cómo consigo realmente el equilibrio? La sexualidad hace parte de esos dispositivos que deben incluirse para poder usted tener cierto bienestar. No es fundamental, o sea, las personas que estamos solos no es que entonces no lo logramos porque no tenemos pareja, no, sino que la sexualidad hace parte del equilibrio emocional, pero vivir la sexualidad en el disfrute, vivir la sexualidad real, en donde usted está viviendo placer con esa persona que usted ama, que usted la valora integralmente y que por supuesto lo valora, lo hace sentir bien, y esto es precisamente la dinámica sexual. Por eso los afrodisíacos naturales no solo trabajan como los vasodilatadores convencionales, generando una erección o aumentando la lubricación. Los afrodisíacos naturales trabajan en el cerebro,
aumentando la dinámica del placer, de la respuesta hormonal. Y yo diría un afrodisíaco, lo primero que cambia es esa autopercepción. Usted se siente mejor con usted mismo y quiere que esa persona que lo acompaña, esa persona que usted valora, también se sienta bien. Entonces, me encanta eso. Y en algunas personas, pues, a veces necesitamos es un anafrodisíaco que le baje un poquito a esa hipersexualidad, a ese hiperdeseo muchas veces, y también eso le va a ayudar a conseguir el equilibrio. Lo importante entonces es trabajar en estas áreas en donde conjugamos emoción y conducta y por supuesto hacemos una proyección positiva de los pensamientos. Porque en situaciones que son realmente desafiantes como la muerte, como las pérdidas afectivas, la pérdida de una estructura familiar, situaciones complejas como pérdidas financieras en un alto nivel, pues nos puede llevar a crisis depresivas severas. Por eso es tan importante el equilibrio neuroquímico y todo lo que hacemos precisamente para no valorar lo negativo, sino trascender hacia lo positivo. Esta es una buena estrategia que cuando usted se levanta después de dar gracias por ese nuevo día, ríase con usted mismo en el espejo y vea, valórese y entienda que usted es un milagro, que todos realmente al día siguiente somos un milagro de vida. Esto nos ayuda a que las neuronas también funcionen de forma diferente, porque si no lo logramos, vienen precisamente situaciones tan complejas como agobiarnos en la noche, mantener repitiéndonos la misma situación del día o estar rumiando lo que hemos vivido en el pasado o proyectándonos de una forma discapacitante para el futuro. Por eso hoy, esta noche, quiero presentarles herramientas. Estas son verdaderas herramientas de estímulo cerebral. Vamos a trabajar en áreas que prometen que usted sea un poco más condescendiente con usted mismo. A veces no somos condescendientes con nosotros mismos, somos unos verdugos con nuestro aspecto físico, con nuestras capacidades intelectuales, aniquilamos cualquier expectativa frente al futuro. Entonces aquí necesitamos es que efectivamente jueguen a nuestro favor las sustancias químicas y las estructuras cerebrales. Primer recurso, este kit emotif, que es una estrategia bellísima, primero, de autoexploración. Con el autoestimative vamos a realizar un viaje interior para primero determinar un proceso de autoaceptación incondicional. Usted no necesita que nadie lo ame, que nadie lo valore diferente a usted mismo. Esto parece un poco egoísta, pero así debe empezar el proceso de racionalización emocional, que es muy diferente la autoaceptación incondicional a la autoestima. La autoestima es que usted se dé muchas flores, ¿sí? Es que como soy de lindo, es que qué ojos tan lindos, qué boca tan linda. A veces eso tiene un poco de mentirilla por ahí. Usted puede decir, ok, yo no tengo unos ojos tan lindos, una boca tan lindo, pero es funcional, me agrada, me gusta, ¿sí? Y además, pues para mí está bien, eso es. No es que usted se diga, no, qué nariz tan linda, y definitivamente usted se está viendo al espejo. No, esta nariz me gusta, es funcional, me lleva oxígeno al cerebro. Esto, créanme, esto se hace en 40 segundos al día y usted va transformando la forma como se percibe. Efectivamente, a veces vienen situaciones muy duras que afrontar, desafíos. Yo ya no le llamo ni problemas, ni situaciones negativas, ni crisis, yo le llamo desafíos. Todo en mi vida se volvió un desafío. Entonces, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Qué herramientas voy a plantear para esta nueva situación? ¿Voy a ser capaz de desarrollar determinado proyecto? Entonces, el depresión y duelo es una esencia floral que le permite al cerebro despejar muchas cosas, sacarnos mucho de lo que tenemos guardado, tal vez nostalgias del pasado, situaciones vividas negativas que se están trayendo en el momento del duelo y lo hacen más difícil de superar. Y por eso fácilmente caemos en depresión, en nostalgia o en situaciones complejas de rango obsesivo que llevan a mucho sufrimiento. De estos voy a hablar cada uno por separado, por supuesto, pero de las estrategias que nos ayudan a consolidar la superación de procesos negativos es que usted duerma bien. El dormir bien
hace que su cerebro funcione bien, que las sustancias químicas que se producen en el día estén en muy buena cantidad y que las áreas del cerebro que deben estar funcionales durante todo el día, así estén. Autoestimative tiene 6 elementos, 6 medicamentos germinales, todos con principio Ayurveda. Estos elementos aumentan la forma de interactuar, la cantidad de dopamina y la interacción de dopamina en ciertas áreas del cerebro. La Guitania somnífera, que es la misma ashwagandha, es un elemento que precisamente promueve la síntesis dopaminérgica en ciertas áreas cerebrales y mayor estímulo de las mismas en áreas corticales. La centella asiática y el Lycoperdicum son activadores vasculares que proveen de oxígeno al cerebro, que aumentan también la síntesis de elementos como la vasopresina y generan modificaciones radicales en la conducta. La Mucuna prurens, para mí es una de las plantas con base ayurveda más importante en las terapias de adicciones. Las adicciones también son proyección de sufrimientos, adicción al alimento, adicción a la pornografía, adicción al alcohol, al tabaco, a sustancias como la marihuana u otras más complicadas como la cocaína o las anfetaminas. La Mucuna prurens genera modificaciones de dopamina en los núcleos basales, en áreas que interactúan con esta sustancia tan importante que es la dopamina, generando fenómenos de recompensa, fenómenos de entender que la situación que usted está viviendo, por pequeña que sea, por pocos que sea, debe valorarse. Esta Mucuna prurens aumenta la capacidad de valoración a usted mismo y valoración positiva a las circunstancias. Y en el tema de adicciones, trabaja en las áreas en donde el efecto adictivo bloquea la captación de dopamina. La adicción a cualquier tipo de situación, como la pornografía o a sustancias, genera bloqueos tanto de síntesis como de estímulos cerebrales. Esto precisamente podemos manejarlo con esta planta Mucuna prurens. ¿Desde qué edad podemos recomendarlo? Desde chicos, podemos utilizarlo en niños. Hay niños que actualmente están desarrollando síndromes ansiosos desde los 5 años, desde los 10 años podemos utilizarlos. Estos medicamentos germinales y esencias florales podemos utilizarlo desde chiquitines. Aquí, este es un resumen precisamente de estos adaptógenos emocionales. La Guitania somnífera o ashwagandha es un elemento que precisamente trabaja sobre la síntesis de dopamina y supresión de uno de los mediadores del estrés, que es el cortisol. Reduce esa tensión crónica que genera el estrés y previene de manera contundente los síndromes ansiosos y la depresión. La centella asiática como oxigenador cerebral, la Mucuna prurens como readaptador tanto en síntesis como estímulo de dopamina. Aumenta precisamente nuestra capacidad de adaptarnos a las circunstancias, aumenta la resiliencia, la perspectiva positiva y un valor muy importante, que es la generosidad. Si tenemos una necesidad en la actualidad es a recuperar los valores que se siembran en la familia, los valores tan básicos como el amor al otro como a sí mismo, el valorar las personas, el valorar el respeto, el saludo, el comportamiento en la mesa. Estamos en una etapa en donde los valores se perdieron porque se desestructuraron las familias, porque los muchachos están muy solos, porque la tecnología ha permeado en lo más profundo de nuestros hogares. Entonces vivimos en una necesidad de recuperar los valores y a veces se nos hace muy difícil en los adolescentes, en los jóvenes y hasta nosotros los adultos. Pues aquí este es uno de los adaptadores emocionales más importantes y nos llama precisamente a retomar eso positivo. Si la humanidad retoma los valores, retoma el equilibrio. Mucho de lo que sucede en nuestra sociedad precisamente es por falta de los valores. Rhodiola rosea, esta también es una planta estratégica que no solo actúa sobre serotonina, dopamina, vasopresina, oxitocina, sino que trabaja sobre la base energética de las neuronas, que es la adenintrifosfato, sobre la mitocondria. Esto lleva a que tengamos mayor capacidad de respuesta, de adaptación emocional y, por supuesto, de rendimiento cognitivo. Depresión y duelo, 4 esencias florales maravillosas, el pino, el mímulo, manzano silvestre y la estrella de Belén. Estos son elementos que van muy adentro, muy profundo. Para los que conocen de esencias florales, ven que el principal mecanismo que activan las esencias florales es la introspección.
dejar de juzgar y empezar a valorar. Valorar desde adentro hace que perdamos esa capacidad de juicio frente al otro. Entonces vemos un poco nuestros defectos y cada vez son más pequeños los del otro. Y eso ayuda también a que exaltemos nuestras cualidades, nuestras bellezas y seamos unos enamorados permanentes de nosotros mismos. Y lo necesitamos en cualquier tipo de duelo, cualquiera, financiero, emocional, familiar, cualquiera. Aquí está depresión y duelo. Me devuelvo un poco para hablarles de la dosificación. Autoestima TIF viene en spray o gotas. En estas dos presentaciones pueden ser 15 gotas o 4 puffs debajo de la lengua al levantarse y a las 10 de la mañana. Tenemos el depresión y duelos también en gotas o en spray. Vienen 15 gotas debajo de la lengua antes de, puede ser del almuerzo al mediodía o puede ser a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde. Lo importante es que sea así ya entre el mediodía y las 5 de la tarde. Esto es muy importante entenderlo. Las esencias florales limpian nuestra mente, limpian el inconsciente y ayudan a que hagamos procesos de aceptación incondicional mucho más rápido. Por último, el Socnovita Ultra. Este es un recurso que en casos de insomnio ya establecidos, ya sea insomnios de conciliación, que es que no se queda dormido, insomnio de levantarse de manera prematura, 2, 3 de la mañana, pues empieza a deteriorar tanto nuestra estructura cognitiva como la física. El Socnovita Ultra restaura los ciclos del sueño. Tiene 3 elementos bastante profundos, que son el estramonio, el gelsemium y el cedrón, que trabajan sobre ese inconsciente que a veces nos tortura de forma constante, empieza a reducir esa carga en el inconsciente. Relajantes musculares, la pasiflora es una estrategia genial para inducir el sueño a través de la relajación muscular. El Hipericum perforatum y la Valeriana officinalis trabajan con la ansiedad, la depresión, entre otras, digamos, sensaciones negativas que están mediadas precisamente por la baja carga de serotonina. Aquí actúa el Socnovita Ultra. Pueden consumirlo antes de acostar, 4 aspersiones debajo de la lengua antes de acostarse, o también pueden tener 2 dosificaciones, a eso de las 8 de la noche y a las 10 de la noche, pueden si se acuestan un poco tarde. Esta estrategia KISS Emotif pueden utilizarlo durante 3 meses. Acompañado, por supuesto, de nutrición. La nutrición es fundamental porque el aporte que le damos de intermediarios nutricionales a nuestro cerebro hace posible que la neurona pueda sintetizar dopamina, serotonina y estos neurotransmisores que son fundamentales precisamente para el bienestar, para la felicidad y para una supervivencia lo más feliz posible, que es la propuesta que hacemos la noche de hoy. El Nutricervoquin aporta intermediarios que aumentan la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor de la inteligencia, aumenta el juicio, aumenta la memoria, la concentración, y es allí donde usted tiene que estar, ¿sí? Cuando usted está racionalizando sus emociones, usted está enfocado, usted está aquí y en el ahora, y empieza a darse cuenta que usted está desperdiciando mucho tiempo pensando en el pasado, pensando en las circunstancias, pensando en lo que piensan otros, y está poco trabajando en su presente. Pues la fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, aumentando la serotonina, aumentando la acetilcolina, aumentan el foco, aumentan la concentración. Y esta es una de las mejores estrategias de racionalización emocional. Por otra parte, protege la circulación cerebral con el vitis vinifera, los polifenoles que aumentan precisamente la oxigenación y el abastecimiento de nutrientes al cerebro. Y activa esa potencia, esa energía neuronal con la L-carnitina, el complejo B y otros minerales que le ayudan a que usted realmente tenga esa capacidad neuronal en óptimas condiciones. Y la neurona está en las áreas que tienen que ver con el afecto, en las áreas que tienen que ver con el intelecto y, por supuesto, en las áreas que proyectan la conducta. Otro nutriente que me parece genial y que sí que tenemos que utilizar más y venimos de procesos de fatiga crónica, procesos de insomnio, enfermedades crónicas. Miren, ahorita tenemos un problema un poco más complejo con el tema COVID por la ansiedad que deja de forma residual y esto al parecer tiene que ver con déficit de adenintrifosfato, tiene que ver con cambios neurológicos, tiene que ver con cambios inmunológicos. Aquí presentamos una propuesta de meganutrición. Vamos a aportar aminoácidos, antioxidantes, vitaminas antioxidantes, complejos vitamínicos y es el Forsaquin. El Forsaquin
Tiene varios elementos, uno de ellos, y diría yo el de los más importantes, acai. El acai es un antioxidante que no solo protege la capa íntima de las arterias, sino que también protege el material genético de las células. Tiene aminoácidos, tiene carotenoides antioxidantes y base de ácidos orgánicos que protege las estructuras cerebrales. El guaraná, en una proporción adecuada de cafeína, teofilina, para ser nutriente, para consumirlo a primera hora de la mañana, y por supuesto una carga de antioxidantes que mantiene un ritmo, una actividad neuronal así bien despierta para el día a día, para iniciar, para arrancar nuevos proyectos y por supuesto, como yo digo, comerse el mundo. Ese es el guaraná, y de hecho muchas de las revisiones científicas lo referencian como un activador energético, pero por el despertar neuronal. El chontaduro, que es uno de los frutos más, diría yo, reconocidos en el mundo de Colombia. Uno pensaría que a Colombia lo ven por el café, que lo ven por el azúcar, por la caña. No, resulta que no. También cuando uno habla con personas de otras culturas, dicen el chontaduro, Colombia, chontaduro. Nunca me había pasado, y bueno, sí, nos reconocen también por el chontaduro, por su capacidad afrodisíaca, por su capacidad de supernutriente. En grandes áreas de otros países, de Colombia, se exporta el chontaduro y es una fruta carísima, exótica, y adicional ya le dan valor medicinal, que esto me llamó mucho la atención. Y bueno, lo tenemos, ustedes saben, en cada esquina, muchas veces en las diferentes ciudades, y aquí lo tienen ultra concentrado en este supernutriente Forsakin. Aminoácidos, unos muy importantes como la arginina, que precisamente por eso se vincula con el efecto afrodisíaco. En el varón mejora la erección, en la mujer la lubricación, betacaroteno, fósforo, calcio, hierro, todos supernutrientes. Advierto ahora, viendo el chontaduro y su potencial de regeneración de glóbulos rojos, que el Forsakin también puede estar indicado en pacientes con anemia, con procesos de recuperación postquirúrgica, en pacientes que tienen alteraciones de la nutrición, porque tuvieron un trastorno alimentario, porque tuvieron una cirugía bariátrica, y necesitamos aportar nutrientes. Aquí está también esta opción del Forsakin. La malta, que es un recurso que se llama nutrición base. En muchos países la malta es la base de su nutrición por el aporte de complejos vitamínicos, por el contenido de ácido fólico. Se hace necesario en los niños para aumentar la dinámica neuronal y mantener precisamente la viabilidad de las neuronas. Hierro y calcio en alta concentración, que también lo hacen un supernutriente. Por último, el borojó, que también es una de nuestros frutos, tiene alto contenido de L-arginina y aspartato, que ya con estas características aumenta no solo la dinámica sexual, sino la fertilidad, porque la arginina y el aspartato funcionan a nivel testicular, en el caso del varón. En el ovario aumenta el estrógeno, la progesterona, y esto hace que haya más viabilidad fértil. Minerales y micronutrientes que son fundamentales para el funcionamiento cerebral y yo diría para el equilibrio multiorgánico. Estas son nuestras propuestas. Adicional, como esquema nutricional, serían el Forsakin, el Nutri-Cervokin, y como equilibrio emocional y esa chispita que necesitamos para lograr esa racionalización emocional, el Kit Emotiv, con el Autoestimativ, depresión y duelo, y el Sognovita Ultra. Pero si realmente ya estamos en procesos en donde viene el dolor crónico, la cefalea tensional, fibromialgia, tenemos que dar apoyo, y un apoyo que vaya en doble vía, que sea analgésico, que sea relajante muscular, pero que también actúe en la parte neuroquímica. Este es el Reutaquin, que tiene el L-triptófano, que es precisamente uno de los aminoácidos más importantes para síntesis de serotonina, brindándole bienestar al paciente. Tiene la cúrcuma como relajante muscular y antiinflamatoria, y relajantes musculares naturales como la papaína y la bromelina. El Reutaquin es un esquema que se puede consumir en crisis de cefalea tensional, dolor de espalda, fibromialgia, 2 cápsulas en horas de la noche durante 20 días. Observamos evolución en este periodo de tiempo y pasamos a consumir una cápsula en la noche durante 20 días para ya corregir los efectos residuales de estos síndromes tensionales. Estas son nuestras herramientas. Ustedes hoy van a salir a leer, a escuchar un poco más de inteligencia emocional, van a empezar a racionalización, eso negativo
que traen a su cabeza, van a empezar a filtrar lo que no les sirve, a valorarse, a aceptarse, suceda lo que suceda. La autoaceptación incondicional es una de las mejores estrategias de la conducta racional emotivo-conductual, no la dejen atrás. Y estas son herramientas que si ya existen secuelas de dolor, de fibromialgia, Reutaquin. Si tenemos la necesidad por fatiga crónica, por enfermedad, por temas de anemia, cualquiera que sea, el Forsaquin. Esta estrategia va a mantener los requerimientos bases de vitaminas, minerales, aminoácidos y antioxidantes. El Nutricervoquin, que es el nutriente específico para las neuronas, que mantiene el equilibrio energético a nivel neuronal, y el esquema del Kit Emotiv con el Autoestimativ, el Depresión y Duelos y el Sogno Vita Ultra. Nos dice Diana, buenas noches, los niños con sobrepeso pueden consumir el Forsaquin. Sí, Diana, no aumenta el peso, lo que aumenta es la dinámica de aporte nutricional, que es diferente. Nosotros aumentamos de peso cuando damos mucho aporte de calorías, en el caso de los niños, de carbohidratos complejos, de alimentos procesados, de azúcar refinada. No, lo que hacemos, Diana, es aportarle este supernutriente al chico en horas de la mañana y vamos a darle una adecuada alimentación, fruticas, verduras, cereales, alimentos integrales, y no vamos a tener problema con el peso. Muy bien. Nos dice la señora Nancy, para la bursitis, el Reutaquin, sí, la cúrcuma está indicada para la bursitis, osteoartritis, los dolores articulares por artrosis, está indicado. Sí, señora, 2 cápsulas en las horas de la noche durante 20 días, en el momento en que empiece a ceder el dolor, una cápsula en la noche durante otros 20 días. Muy bien, estas son nuestras propuestas hoy para ser felices en cualquier circunstancia. Yo sé que es un abrebocas, yo sé que a veces uno dice, al principio, cuando uno tiene mucha desesperanza o está empezando el duelo, uno dice, no, eso es pura mentira, uno no lo logra. No, uno sí lo logra. Es como cuando usted dice que pereza ir al gimnasio, se para la primera vez y después no va a la segunda, y nunca va a cambiar su cuerpo, eso no va a cambiar de un día para otro. Igual, el cerebro no va a cambiar, sus emociones no cambian, sus pensamientos no cambian si usted no hace ejercicios todos los días, si usted no lee todos los días. Una de las mejores estrategias para superar los duelos, para tener capacidad de superar los retos financieros es prepárese, hágase mejor persona, lea más libros, no bote tanta corriente en redes sociales, hágalo lo justo, pero usted léase todos los días por lo menos 5 capítulos del libro que más le agrade. Y si su propósito hoy es cambiar hacia esta tendencia de inteligencia emocional, hay mucho por leer. Hay un libro de, en este momento, mi autor favorito, porque durante mi vida he tenido muchos autores favoritos, me han encantado, me encanta leer, ese es uno de mis chicles. Pues ahora está Mario Alonso en mi vida ocupando mucho tiempo, y espero en algún momento ir a Europa y conocerlo y asistir a sus charlas, porque realmente logró a través de esto de la inteligencia emocional cambiar la forma como pensaba y sentía, y yo sé que a muchos de mis pacientes les ha ayudado también a través de mi conocimiento, y es reinventarse. Consíganlo. Si ustedes tienen un propósito de cambio, consigan este libro, Reinventarse, de Mario Alonso Puig. Es una estrategia que puede ser la fase inicial de su cambio. Necesitamos urgente un cambio de vida, créanme que sí, y esta puede ser una muy buena estrategia. A una persona con duelo y con anemia podemos recomendar Nutricervoquin, Forsaquin y depresión y duelo. Sí, a Franio se le puede hacer un esquema con el Kit Emotiv, ¿sí? Así en la dosificación regular durante el día. Por supuesto, Nutricervoquin, 2 cápsulas después del desayuno, y el Forsaquin también en horas de la mañana. Muy bien. El doctor Rafael Santandreu, ya lo escribo por acá, Rafael Santandreu. ¿Cómo se puede tomar el Nutricervoquin? 2 cápsulas después del desayuno, o también una cápsula después de cada comida. Muy bien, no sé si haya otra pregunta. Recuerden que muchas veces cuando estamos en estos procesos de crecimiento personal, queremos escuchar ciertas cosas, que nos hablen de cierta manera. El doctor Mario Alonso Puig es divino, es culto, es amoroso, enseña a que te valores a través de lindas palabras. Rafael es un poco más controversial, mucho más frontal. Escúchenlo, si no les gusta su método, pues busquemos otro. Hay muchísimos recursos en esto de la inteligencia y el crecimiento personal.
El Forsaquin sirve para tomarlo en el caso entre quimioterapias cuando están en descanso. Sí, en el proceso de receso del ciclo de quimioterapia se puede consumir. También le sugiero a este paciente que esté en proceso de quimioterapia el Proxaquin, 15 centímetros de Proxaquin después del desayuno y también el Forsaquin a media mañana. Muy bien. Pues si no hay más inquietudes, en Facebook por acá nos están llegando. Está muy bien. Viviana, no sé si hay alguna pregunta por contestar. Bueno, no me queda sino darles las gracias por atender este llamado que Hacking de Francia hace a los asistentes y regentes de farmacias, de tiendas naturistas, de droguerías. Gracias siempre por la confianza en Hacking de Francia, en sus esquemas, en estos espacios, que hoy no fue muy académico, que hoy fue simplemente darles herramientas a ustedes para hacer unos cambios, así sean pequeños en su vida, en que ustedes puedan hacer cambios realmente trascendentes en su vida y en los de otras personas. Bueno, no siendo más, les envío un fuerte abrazo, una feliz noche y 1000 bendiciones para todos. Muchísimas, por acá veo otros. Bueno, de agradecimiento a ustedes, muchas gracias por la participación. Muy amables por sus comentarios. Viviana, muchísimas gracias por el acompañamiento. A todos, nuevamente, muchas gracias. Gracias por la confianza que depositan en Hacking de Francia. Feliz noche para todos.